Anuncio. Tibisay Lucena, presidenta del CNE, oficializó la fecha de validación del 1% de las firmas. No a las provocaciones. Presidente Maduro advierte que oposición pretende llenar de violencia al país. Reacción internacional. Países latinoamericanos rechazaron las agresiones contra un grupo de diputados opositores frente al CNE. Recorrido especial. Diseñadores, músicos, presentadores de radio y televisión, así como actores y cantantes, visitaron los espacios del Palacio Federal Legislativo. De varios disparos, un vendedor de comida rápida murió tras las protestas registradas este jueves en Petare, aquí en Caracas. Busca renovación de Perú. Virtual presidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró que está listo para un diálogo en su nación. Histórico, Venezuela venció a Uruguay y clasificó a los cuartos de final de la Copa Centenario. El Malquerido arrasó en Mérida. La película de Jesús Chino Miranda se alzó con 12 premios en el Festival de Cine Venezolano. Llorando de tristeza. Te llevo a casa. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. En nombre de nuestro equipo, Néstor Brito Landa y que les habla Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, oficializó la fecha de validación del 1% de las firmas para el referéndum revocatorio. Manuel Covela se encuentra en vivo desde la sede de este organismo y nos amplía la información. Hace pocos momentos terminó la rueda de prensa. Así es, Andrina, muy buenas tardes. Efectivamente, hace minutos se hizo el anuncio de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien confirmó que el proceso de validación presencial de las firmas para activar el referendo revocatorio se realizará desde el 20 al 24 de junio. Las personas que están convocadas para validar las firmas están ya publicadas en un listado que aparece en la página web del Consejo Nacional Electoral. Vamos nosotros ahora a continuación a escuchar el anuncio de la presidenta del CNE. Entre el 13 y el 17 de junio, aquellas personas que tienen algún reclamo y deseen excluirse deben imprimir la planilla de reclamo publicada en la página oficial del Consejo Nacional Electoral y acudir a las oficinas regionales correspondientes. La acreditación de los testigos que van a participar en todo este proceso se llevará a cabo en las oficinas regionales a partir del lunes 13 de junio. La validación se hará en las oficinas regionales electorales del lunes 20 al viernes 24 de junio en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Luego de esto, entramos, tal como lo establece la norma, al proceso de la revisión de la validación de 20 días hábiles que culminan el 26 de julio. Con esto, damos fin a la primera etapa, tal como lo contemplan las normas de validación del carácter de promotor del partido MUD, que es la etapa a la que corresponde este momento. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral demanda a las partes involucradas respeto a la integridad del funcionariado electoral y de las sedes regionales. Y queremos decir muy enfáticamente, cualquier agresión, alteración del orden o generación de violencia conllevará a la suspensión inmediata del proceso hasta que se restablezca el orden, la tranquilidad y el respeto.
Bien, la presidenta del CNE también anunció los resultados del informe del proceso de digitalización y digitación de las firmas que se realizó el pasado, o que concluyó el pasado 31 de mayo y cuyo informe terminó de estudiarse y aprobarse ayer en el directorio. Dijo que fueron sometidas a ese proceso de digitalización 1.959.000 firmas y fueron excluidas 652.000 firmas por no cumplir los criterios establecidos en las normas. Es la información que podemos presentarles hasta esta hora desde el CNE. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel Covela. El presidente Nicolás Maduro condenó los hechos violentos registrados en el centro de Caracas este jueves. Aseguró que estos disturbios fueron provocados por la dirigencia opositora. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Palacio de Miraflores y nos tiene el informe. Adelante. El jefe del Estado señaló que el país no puede caer en las provocaciones de la dirigencia de oposición que, en su opinión, solo buscan fomentar una escalada de violencia. Condeno la violencia que hubo hoy en el centro de Caracas, producto de la violencia, de la provocación de la derecha. Y llamo al pueblo a no caer en provocaciones de la derecha, jamás. ¿Ustedes me entienden? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con esta idea? Que levante la mano. Indicó el presidente Maduro que la oposición abandonó la mesa de diálogo porque sus pretensiones son llenar de violencia las calles del país, lo que aseguró es una agenda para justificar la intervención. Intentar movilizaciones para generar violencia en las calles es lo primero. Segundo, la violencia criminal, con bandas criminales paramilitarizadas, cometer asesinatos brutales como el que cometieron contra nuestro general Félix Velázquez. La violencia con grupos de bachaqueros pagados, contratados por ellos para generar violencia en las comunidades y atacar los CLAP. El primer mandatario nacional hizo estos señalamientos durante el recibimiento de una marcha de las misiones sociales en el Palacio de Miraflores, donde ordenó que se incluyeran en el plan de la Agenda Económica Bolivariana. Por eso anuncio la aprobación de 3.100 millones de bolívares para proyectos productivos presentados por las misiones y Gran Misión en todo el país. El presidente Nicolás Maduro aprobó más de 1.000 proyectos sociales para beneficiar a la misión Hogares de la Patria. Asimismo, aprobó varios planes para la construcción de prótesis en el marco de la misión José Gregorio Hernández para dotar de este tipo de dispositivos a los centros asistenciales a lo largo del territorio nacional. Desde el Palacio de Miraflores, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Y a esta hora vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú. Para que hicieran lo que tenían que hacer en tiempo útil. Mira, bueno, que si pusieron muertos, que si, en fin. Ellos hacen lo que les da la gana. No pudieron, con sus marramucias, invalidar todas las firmas. No pudieron porque eran demasiadas. Como no podrán invalidar el referéndum revocatorio cuando pongan las máquinas, cuando todos tengamos allí que concurrir para recabar las 4 y tantos millones de personas para activar el revocatorio. No lo podrán evitar. 605.000 registros no contaban con los requisitos, entre esos 3.000 menores de edad que salían firmando, personas inhabilitadas. Mira, es que qué infeliz es Tibisay Lucena cada vez que declara. Entonces ella lo que quiere es ver que a pesar de que el proceso está contaminado, el libérrimo Consejo Nacional Electoral que ella preside nos regaló el referéndum revocatorio. Ojalá se callara la boca, por Dios. Es que cada vez que abre la boca se descubre más su cuadratura con el Ejecutivo Nacional. Ojalá se dijera simplemente números concretos, se validaron las firmas y fuera. Ella lo que trata con todas estas cosas es decir que el proceso que activamos nosotros fue un proceso percudido, tramposo, fraudulento y que gracias a la iridiscencia de esa caja oscura que es el Consejo Nacional Electoral, lograron al fin, decir, sí, hombre, hay un poquito de firmas aquí que cumplen con los requisitos. Ojalá se callara la boca. El país está con saqueos, intentos de saqueos, hay violencia, como ayer sucedió con los diputados. ¿Cuál es el escenario más próximo que tenemos los venezolanos?
Bien, eran declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Algunas instituciones y países de Latinoamérica manifestaron su rechazo a los hechos de violencia contra diputados de la oposición de Venezuela ocurridos en las cercanías del Consejo Nacional Electoral. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos para repudiar la violencia y mantener una actitud dispuesta a dialogar para solventar la situación del país. La Cancillería de Brasil también instó a la determinación de responsabilidades y señaló que la situación dificulta el diálogo entre las partes. Por otra parte, Almagro condenó las agresiones contra los parlamentarios e instó a frenar inmediatamente este tipo de actos. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, afirmó que si el gobierno nacional acepta la ayuda humanitaria, se iniciaría la estabilización del abastecimiento de medicamentos de 4 a 6 meses. Esa ayuda humanitaria se requiere y se necesita. Y no solamente eso, es una ayuda que debe ser programada. ¿Por qué debe ser programada? A través de los organismos internacionales, para que la misma Venezuela sea quien solicite los medicamentos que está necesitando y los insumos médicos que está necesitando. Pero lamentablemente el gobierno hace oídos sordos ante la situación que estamos viviendo y se le están muriendo los pacientes en el país. Aquí están muriendo pacientes por falta de medicamentos y no sucede nada. Es inconcebible que el Estado venezolano no acepte la ayuda humanitaria. Ceballos denunció que hay venezolanos que están ingiriendo medicamentos de uso animal. Aquí los pacientes que necesitaban de alguna manera productos estaban utilizando los de uso animal porque no había medicamento. ¿Qué hacen los pacientes? Van a las farmacias, nosotros llamamos a los médicos, mira, no tenemos este medicamento, o le decimos al paciente llama al médico, pero lo más triste es que cuando el médico le prescribe el otro medicamento tampoco lo consigue, al extremo que ahora nosotros estamos en la farmacia, nosotros mismos llamando al médico y diciéndole, mira, lo que contamos en la farmacia en este momento para esa patología es con esto. Es igual, ya los pacientes te llegan a la farmacia y te dicen, ¿tienes algún medicamento para la hipertensión arterial? ¿Tienes algún medicamento anticonceptivo? O sea, ya no les importa lo que ellos consigan, solo están buscando algo para tratar de paliar la grave situación y la patología que están presentando. Según cifras de la Federación Farmacéutica Venezolana, el Estado Nueva Esparta sufre el más alto índice de escasez de medicamentos. El virtual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ofreció sus primeras declaraciones tras los resultados de los comicios, los cuales reconoció con modestia, asegurando que está listo para un diálogo en la nación. Tomamos este virtual veredicto con mucha modestia, porque el Perú tiene grandes retos por delante y queremos un país unido, conciliado, listo a dialogar. El líder de Peruanos por el Cambio agradeció la participación de todos los electores, haya votado o no a su favor, e indicó que trabajará para lograr una renovación de Perú. Kuczynski se convirtió en el virtual ganador de las elecciones luego de obtener 50,12% de los votos al procesarse 100% de las actas. Bien amigos, es momento de ir a nuestra primera pausa. Pero al regreso, Renacimiento. País de América se atrevió a hacer una réplica de una obra de Miguel Ángel. En la próxima parte les contaremos más de esta creación. Amigos, continuamos con las informaciones. 29.863 unidades de producción de frutas, legumbres, hortalizas y plantas medicinales se han registrado hasta ahora. Así lo informó Lorena Freites, ministra para la Agricultura Urbana. Lee Flores nos tiene los detalles. Adelante. Como parte del festival Vive la Venezuela Agrourbana, este jueves se realizó el Simposio Internacional sobre Innovación e Investigación para la Soberanía Alimentaria. Allí la ministra Lorena Freites presentó el resultado de los 100 primeros días de agricultura urbana. Logramos el registro de 29.863 unidades registradas, de las cuales 8.000 reportan estar activas, produciendo en patios productivos, pequeñas parcelas, huertos intensivos. Y tenemos un universo de alrededor de 22.000 nuevas iniciativas con las que empezaremos a trabajar en lo sucesivo. También tenemos algunas cifras de cosecha. Iniciamos en el mes de mayo un plan de cosechas, ya que era el último mes que estábamos cerrando el plan de los 100 días y alcanzamos 273.000 kilos de hortalizas, 273 toneladas. Explica que tienen la meta de producir 600.000 toneladas de legumbres y hortalizas en las principales ciudades del país. Estamos cambiando nociones importantes
que tienen que ver con una agricultura basada en el latifundio, basada en el consumo masivo de agrotóxicos, de químicos, y eso es lo que tenemos que cambiar, y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos experiencias muy interesantes en el país, experiencias que hemos venido apoyando desde las diferentes carteras del gobierno bolivariano, en particular desde Ciencia y Tecnología hemos impulsado modelos alternativos que implican la agricultura orgánica, que implican el uso, la organización de los productores de una manera diferente. Si los actores que están convocados a participar en los distintos eslabones que forman la cadena de producción, en este caso de la semilla de papa, actúan sin el sabotaje, sin la intervención de los intereses del agronegocio transnacional, en un lapso de 4 a 5 años nosotros tenemos capacidad de autoabastecimiento de semillas. Destaca que el gobierno brindará apoyo a las familias venezolanas que deseen producir vegetales en la ciudad. Como parte de las acciones destinadas a promover la agricultura urbana, la ministra Lorena Freites informó que 5.000 venezolanos han recibido formación en producción de semilla, siembra, riego y cultivo. Además cuentan con 1.200 instructores y crearán 20 tiendas para el suministro de insumos agrícolas. Desde el Instituto IDEA en Sartenejas, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Gracias, Liz. La Cámara de Comercio del Estado de Nueva Esparta plantea flexibilizar en el otorgamiento de divisas a empresarios como medida para minimizar el desabastecimiento en la entidad insular. María Marcano nos tiene la información. El gremio dice que esta ampliación debería incluir a empresarios insulares, ya que los mismos conocen los trámites aduaneros que deben realizarse para concretar las compras de alimentos en el exterior. En Margarita el punto de vista aduanero es bastante amplio porque tenemos un puerto libre. Sin embargo, lo que nos sigue preocupando es el tipo de cambio, a qué dólar se deben hacer estas importaciones. Bellorín explicó que este tipo de procedimientos ha logrado paliar la crisis alimentaria en otros estados, como el Zulia, donde muchos empresarios han logrado importar productos desde Colombia. El gremialista insiste en la necesidad de otorgar libertad cambiaria a Margarita para concretar las importaciones de los insumos que se requieran tanto en los hoteles como en los principales establecimientos comerciales que dependen del turismo. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. Y entre otras informaciones, la gobernadora de Monagas, Yelice Santaella, activó el motor construcción en la entidad con la entrega de 45 millones de bolívares en recursos a consejos comunales para la construcción de viviendas. Betsy Betancourt con la información. El anuncio lo hizo durante la entrega de las primeras 56 casas de un total de 160 que serán ejecutadas en el urbanismo Hijos de Chávez, ubicado en la parroquia Los Godos de Maturín. Son aproximadamente 198 viviendas que con este recurso entregado a nuestros consejos comunales vamos a dar inicio pues a estas viviendas. La inversión que estamos haciendo aquí está por el orden de 45 millones de bolívares, 412 mil millones, 354,40 es la inversión. Enfatizó que mientras el gobierno bolivariano trabaja para atender las necesidades del pueblo, la oposición busca generar violencia en el país. En materia de producción, la gobernadora Santaella reiteró que ya están dispuestos para la siembra de más de 2.000 hectáreas de maíz en la región. Asimismo, indicó que en los próximos días realizarán la entrega de más de 80.000 pollitos para la cría a productores de la entidad. En el estado Monagas, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. El precandidato de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, rechazó las declaraciones ofrecidas por la ministra de Salud, Luisana Melo, en la audiencia dada en Chile a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde expresó que en el país hay abastecimiento pleno de medicamentos y que solo hay escasez en algunos casos muy puntuales. Martínez aseguró que hay estudios que demuestran que casi llega al 90% la escasez de medicamentos en todo el país. Es por ello que invita a los venezolanos a defender el derecho que tienen los ciudadanos a activar un revocatorio al mandato del presidente Nicolás Maduro, que ponga fin a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Se requiere prontamente no solo un cambio que garantice gobiernos que se preocupen por el tema de la salud, sino que urgentemente que se permita la apertura de un canal humanitario para que lleguen a Venezuela las medicinas que hoy se requieren. En el estado Zulia, 2 niños murieron por malnutrición en la Guajira venezolana. A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava, quien nos comenta sobre la difícil situación que enfrentan las comunidades indígenas en la frontera ante la sequía y la falta de alimentos. Adelante, José Leonardo, buenas tardes.
Sí, gracias. Buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora para informarles que los fallecidos vivían en la población de Cojoro, en la Alta Guajira. Los hermanos González fallecieron en el Hospital Adolfo Pons de la ciudad de Maracaibo tras permanecer varios días hospitalizados. Familiares manifestaron que solo podían suministrarle al niño de 2 años y a la pequeña de apenas 8 meses de nacida alimento hecho de harina de maíz con agua, ya que no cuentan con suficientes recursos para comprar y conseguir los alimentos para sus hijos. Habitantes de este sector de la Alta Guajira venezolana manifiestan que es lamentable la muerte de estos niños a causa de la escasez y el desabastecimiento que hay en este sector. Y es que según algunas organizaciones de derechos humanos de los indígenas, en los últimos días en el municipio Guajira se han informado sobre otros casos en la comunidad, sobre todo en Caracolito, donde una familia completa de 4 miembros tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial, donde les diagnosticaron desnutrición y en estos momentos son atendidos en el Hospital General del Sur, en la ciudad de Maracaibo. Información que podemos compartir con ustedes a esta hora del mediodía. La invitación es para que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Venevisión. Amigos, vamos entonces a una nueva pausa. Y comienza la celebración. 250 años de tradición. Monarca festeja por segunda vez sus 90 años. Al regreso, más información. A esta hora, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, se pronuncia tras el anuncio de la presidenta de CNE, Tibisay Lucena, para el proceso de validación de firmas. Milagro Zambrano se encuentra en vivo y directo y nos amplía la información. Vamos directo con las declaraciones. Que yo firmé, aquí está. El primerito que firmé delante de muchos de ustedes. Delante de ustedes. O sea, mi firma fue un hecho público, notorio, comunicacional. Aquí está. Aquí está la planilla. Yo soy el número 1. Aquí está. Enrique Capriles, cédula de identidad, domicilio Baruta, estado Miranda, mi firma y la huella. Fui a chequearme ahora con mi cédula de identidad. No firmante. Aquí está. ¿Ustedes están tomando la foto? Tómela bien, por favor. Aquí está. ¿Y le dice por qué? Entonces parece que supuestamente, me decía Juan Carlos, porque es que aquí dice Nicolás Maduro Moros, que yo leo una U. Bueno, hay que ver todas las burradas que dice Maduro. O sea, si fuera por un tema de errores, bueno, imagínese usted, ¿no? Ahí está el jefe de las burradas. Pero como nosotros, esto es un tema muy serio, no fue que nosotros pusimos aquí el ciudadano burro Maduro. No, nosotros no pusimos eso. Hemos podido haberlo puesto. Pero nosotros, esto es un trabajo serio. Aquí están los datos. Entonces, supuestamente, según me decía Juan Carlos, porque es que confundieron una U, la U con la O, entonces eliminaron completa la planilla, completa. O sea, aquí los 10 firmantes los excluyeron, a todos los que están aquí, empezando por este servidor que les está hablando. Que lo sepa especialmente los señores de los medios internacionales. El que les habla fue excluido. Aquí está para que usted la revise, a ver si yo cometí algún error. ¿Qué es esto? Este es un proceso transparente. El CNE, que yo veo la señora Lucena, hemos cumplido. Mire, el Consejo Nacional Electoral, el día de hoy son 41 días. 41 días, sale hoy a dar la cara después de 41 días, cuando para esta etapa tenían 5 días. 5 días. Se llevaron 41 días. 5 días nada más. Que era lo que establece, es lo que establece, porque está vigente el reglamento. Han violado el reglamento una y otra vez. Y esto yo tengo la obligación de informarlo, porque el Consejo Nacional Electoral tiene que garantizar el ejercicio de nuestros derechos, tiene que darle viabilidad a lo que está establecido en la Constitución. Bueno, fíjense
los datos. 100.000 personas fueron invalidadas sus firmas. Voy a decir unos casos que son emblemáticos. Por ejemplo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Enrique Márquez, él firmó en la Asamblea Nacional también. Como ustedes creo que algunos también recogieron. Bueno, la planilla decía Distrito Capital, decía la planilla aquí arriba, la entidad Distrito Capital, y él firmó, bueno, le estaban recogiendo la firma en el Distrito Capital, porque la Asamblea Nacional queda en el Distrito Capital. Y él colocó su domicilio, porque él vota, el diputado Enrique Márquez, él vota en el estado Zulia. Él es diputado además del Zulia. Bueno, le invalidaron su firma, porque la planilla dice arriba Distrito Capital y él vota en el estado Zulia. Bien, forman parte de las declaraciones de Enrique Capriles, quien informó que su firma no aparece dentro de las firmas validadas por el CNE y dijo que fue excluido. Se preguntó si se trata de un proceso transparente y dijo que duraron 41 días el Poder Electoral en anunciar la validación de las firmas. Con esta información, retornen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Milagros. En medio de protestas por la escasez de alimentos registradas la tarde de este jueves en Petare, un vendedor de comida rápida murió tras recibir varios impactos de bala. Sus familiares denuncian que durante los hechos violentos varias personas resultaron heridas. Fabiola Yaquinto nos trae detalles. Adelante. José Antonio Tobar, de 21 años, quedó en medio de los hechos violentos registrados en Petare. Él mismo se encontraba en la zona abriendo su puesto de venta de comida rápida cuando iniciaron los disturbios. La víctima intentó retirarse del lugar por la avenida principal de Petare cuando recibió 2 disparos, uno en el pecho y otro en el brazo. Él mismo fue trasladado herido a un centro de salud, donde murió. Es horrible lo que estamos viviendo porque es algo que se le escapa de la mano, yo no sé a quién, porque estamos viviendo una situación muy crítica. En otro hecho, el sargento primero de la Guardia Nacional retirado, identificado como Giancarlos Córdobes Fernández, de 29 años, fue interceptado por delincuentes cuando salía de su trabajo y se trasladaba por el kilómetro 2 de la Panamericana. Los antisociales le dispararon para robarle su moto y el arma de reglamento. Sus familiares exigen justicia. Ayer, porque hubo una jornada muy fuerte, que fue lo que me acaba de decir el jefe inmediato de él, él salió tarde y bueno, pasó lo que pasó. ¿Él estaba informado al momento de los hechos? No, no están informados al momento de los hechos, pero sí portaba su anillo, su arma de reglamento. Se conoció que la víctima trabajaba como escolta privado. Autoridades de la Policía Científica llevan la investigación del caso. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía desde la morgue de Bellomonte. Gracias, Fabiola. La Asamblea Nacional envió sus condolencias al diputado Robert Alcalá tras el asesinato de su padre en manos de Lampa en su casa ubicada en el estado Sucre. En nombre de toda la Junta Directiva del Parlamento, Ramos Ayub aseguró que una comisión estará acompañando durante el sepelio de su padre al diputado Alcalá, quien aseguró que los delincuentes pertenecen a la zona. Yo creo que son de aquí, de Macarapana, porque entraron encapuchados. Que él cometió el error de abrir la puerta porque el perro estaba ladrando. Lo amarraron, no lo golpearon, tiene un golpe en la cabeza. Bueno, lo mataron, se dejaron el carro, lo dejaron allá arriba. Luis Beltrán Alcalá Villarruel, de 73 años, padre del diputado Alcalá, fue asesinado en el interior de su residencia en el sector La Paqueta de Macarapana, en Carúpano, cuando delincuentes ingresaron a la misma para robar. El Ministerio Público designó un fiscal para investigar este crimen. Estudiantes de la Escuela Andrés Bello en Antímano tienen 4 meses viendo clases de forma intermitente tras un incendio en ese centro educativo. Mauri Aldana estuvo allí y nos cuenta más. Adelante, Mauri. 113 días han transcurrido desde aquel incendio registrado en febrero, ocasionado por un grupo delictivo que entra por las noches por el techo de ese centro educativo. Los daños a la biblioteca son evidentes, así como el deterioro en la infraestructura. Desde entonces, cerca de 1.300 estudiantes de educación básica han perdido 42 días de clases. Los profesores claman por seguridad. El problema no se solventa con 4 potes de pintura. Tenemos un grave problema porque si las personas se nos siguen metiendo en la institución aquí en la noche, entonces no van a terminar de quemar el plantel. Necesitamos con carácter de urgencia subir el muro perimetral para evitar la entrada de los maleantes y que nos sigan quemando la escuela. A pesar de que los docentes, debo decirlo, hacen todo lo posible para mandar contenido, para reforzar las actividades, pero no se pueden recuperar 42 días de clase. Eso indica que ya los niños han perdido un 30%
casi un 30% de asistencia y por lo tanto, si se aplica el reglamento como tal, si se aplica la ley como tal, esos niños todos deberían estar en una etapa de recuperación para poder pasar al grado superior. Tanto los representantes como los docentes esperan respuesta de la zona educativa sobre la nueva directiva de la escuela Andrés Bello en Antímano, pues denuncian que además tienen 7 meses sin el personal que dirige esa institución. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. La Cancillería de Panamá se reunirá con autoridades norteamericanas para revisar si la extradición del exmandatario Ricardo Martinelli cuenta con los requisitos necesarios para su inicio. La solicitud había sido planteada por la Corte Suprema de Justicia del país contra el expresidente, al que se le acusa de espionaje y corrupción. Bien, en este momento continúa la procesión fúnebre del exboxeador musulmán Muhammad Ali, que se realiza por las calles de Louisville, su ciudad natal en Kentucky, hacia el centro de convenciones KFC Yum en el centro. Cientos de personas acompañan el cortejo en el que 16 vehículos escoltan el cuerpo del deportista hasta el lugar del homenaje público. El actor Will Smith y el boxeador Lennox Lewis serán algunos de los responsables de cargar el féretro y el expresidente Bill Clinton será orador en la ceremonia. El cuerpo será trasladado luego al cementerio de Clay Hill, lugar elegido por Ali para su descanso hace una década. El boxeador, antes conocido como Cassius Clay, murió el pasado 3 de junio a los 74 años de edad tras sufrir complicaciones con la enfermedad de Parkinson. Vamos a hacer una breve pausa y más adelante en Noticiero Venevisión. Comienza la fiesta. Francia está lista para estrenar la nueva edición de la Eurocopa. En breve los detalles con Tony Cittadino. Amigos, continuamos con las informaciones. Reconocidos diseñadores, músicos, presentadores de radio y televisión, actores y cantantes visitaron los espacios del Palacio Federal Legislativo. Diana Vázquez se encuentra en el lugar y nos trae el reporte. Adelante, Diana. Gracias, buenas tardes. A esta hora les informamos que su llegada al Palacio Federal Legislativo, los artistas fueron recibidos por la directora del programa de visitas guiadas, Diana D'Agostino, quien posteriormente los llevó al salón de sesiones de debates, donde estos fueron reconocidos por su compromiso con el talento venezolano. Sencillamente para que vinieran a conocer los espacios del Palacio Federal Legislativo, la mayoría no lo conocía, pero además queremos agradecerles de corazón que estén aquí, que estén apostando a Venezuela, que se queden apoyándonos, ayudándonos, dándole un respaldo a esta maravillosa Asamblea Nacional, único poder legislativo electo por el pueblo y que además pues hoy en día estamos librando una batalla enorme. A esos artistas maravillosos que tuvieron que irse porque no encontraron aquí las oportunidades que les está brindando otros países, aquí los esperamos. Ustedes que están en comunicación con la gente, que son creadores, que son artistas, que son talento nacional, a ustedes los quiere siempre todo el mundo y todo el tiempo. Entonces, ayúdennos, reclámennos. No, y pasan los años. ¿Quién no se acuerda de las actuaciones tuyas en televisión? ¿Quién no se acuerda de tus canciones? Y en fin, y así. Entonces, mira, de verdad, ayúdennos. Si tienen que reclamarnos algo, nos lo reclaman. Los artistas agradecieron la oportunidad de ser invitados a conocer los espacios del Palacio Federal Legislativo y aseguraron que pese a la situación económica que vive el país, se quedarán para seguir trabajando por todos los sectores de esta sociedad. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios. Amigos, bienvenidos. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con buenas noticias porque la Vinotinto volvió a hacer historia. Este jueves Venezuela derrotó a Uruguay 1-0 para avanzar a los cuartos de final de la Copa América Centenario y vencer por primera vez en la historia del torneo a los charrúas. Vamos al estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. Minuto 36 y Alejandro Lobo Guerra trata de anotar un golazo con una vaselina, sorprendiendo al portero Muslera desde la media cancha, pero el portero logró desviar el balón y el rebote le quedó a Salomón Rondón, quien anotó el único tanto del encuentro, con el que Venezuela se llevó el segundo triunfo de la competición y eliminó a los charrúas. A segunda hora, la victoria de México ante Jamaica de 2-0 también clasificó a los mexicanos. Ambas selecciones se medirán el próximo lunes para definir el liderato del Grupo C. Luego del juego, los protagonistas analizaron la victoria. Un trabajo de todo el equipo, un trabajo que
que teníamos ya programado, veníamos con la convicción de que podíamos ganar este partido, sabíamos que no éramos favoritos, que esto era un partido muy complicado, con un rival muy difícil, y que hicimos lo mejor que pudimos y este es el resultado. Te permite trabajar más tranquilo, más sereno, pero no permite relajarte. Ahora estamos yendo partido tras partido. Ahora nos tocará enfrentar a una selección mexicana que veremos si hoy se clasifica o no, sino encararlo de la forma más seria posible. Pasamos al viejo continente contándoles que esta tarde arranca la Eurocopa Francia 2016, un torneo que estrena formato, pues se jugará con 24 selecciones y 6 grupos de 4. Avanzan las 2 primeras y los 4 mejores terceras selecciones a los octavos de final. La jornada inaugural será entre Francia y Rumania en el Estadio Saint-Denis, que también será la sede de la final el 10 de julio. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Muchísimas gracias, Tony. Amigos, vamos a la pausa. Así es, al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Rommel Guzamana, diputado de la Unidad, electo en representación indígena de la región sur. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Rommel Guzamana. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad del Bloque Sur. Es uno de los diputados que se encuentran con esta medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia, que aún no se han podido incorporar abiertamente a las funciones dentro del Parlamento. De esto vamos a hablar más adelante. Pero yo quisiera que comenzáramos a hablar acerca de la noticia del día. El pronunciamiento por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral de la convocatoria a validación de firmas del 20 al 24 de junio. ¿Qué le parece este pronunciamiento? Bueno, no, me parece muy bien. Y Chere Mavedani y Nayuari, un saludo a los pueblos indígenas de Amazonas y Venezuela. Bueno, mira, eso se tiene que hacer, pues, porque está dentro del laxo de la Constitución. Nadie puede parar la validación de las firmas. Incluso el gobernador Capriles estaba hablando que eran 5 días exactamente lo que eran los laxos prudenciales del CNE para hacer eso, pero lamentablemente ha pasado más de 40 días y hoy justamente están diciendo que sí van a validar la firma del CNE. Por lo tanto, eso es algo que está esperando no solamente los diputados, es toda Venezuela, todas las personas están esperando de que eso sea así para ir al referendo revocatorio. Cuando la presidenta de CNE culminó este pronunciamiento oficial, ella hacía un exhorto a todos los sectores del país a frenar la violencia y ella acotaba que cualquier acto de violencia podría suspender de inmediato la activación del referéndum revocatorio. ¿De dónde viene la violencia? Bueno, la violencia viene precisamente porque el gobierno está jugando pues, a abstencionismo y eso es algo que no se puede permitir. Ahora, lo que es la violencia, nosotros los venezolanos no podemos ir a la violencia. Para eso tenemos un instrumento que es la Constitución y que esa Constitución permite los laxos tiempos favorables para que esto se haga. También la presidenta del CNE hacía referencia de que ya en el portal web del CNE se encuentran disponibles todas las firmas que deben ser validadas. ¿Usted cree que esto puede ser una medida que de alguna manera intimide a alguna persona a acudir a hacer el proceso de validación de firmas? Si ellos lo emiten, puede ser, porque todo el mundo quiere saber si firmó o no, si aparece o no. Bueno, muchas personas no han aparecido. Por ejemplo, en Amazonas ya hay constancia de que dice que en Amazonas hay firmas que son nulas, pues. Y así en otros estados. Vamos a ver con qué va a salir el CNE ahora. Incluso el propio gobernador Capriles hace momentos formulaba la denuncia de que él no aparecía como una de las firmas válidas. ¿Considera usted que este proceso de depuración de las firmas de alguna manera cercenó las voluntades de personas que querían activar el referéndum revocatorio? Por supuesto, porque hay personas vivas que firmaron con un nombre y apellido, cédula de identidad, en un centro local y ahora no aparecen. Ahora no sabemos qué tecnicidad aplica el CNE para esto, pero la mesa de la unidad tiene que activarse y colocar los testigos como si fueran unas elecciones y bueno, estar pendiente de verificar las firmas, pues. Y con una lupa ver bien quiénes son las personas que aparecen allí. Este proceso de validar las firmas y completar esta fase del 1% de las requeridas para la activación del referéndum revocatorio, ¿cómo se interpreta? ¿Cree usted que el referéndum sí se va a llevar a cabo este año? Sí, creemos que el referéndum se va a llevar este año. El 1% precisamente marca esa pauta de que todos los venezolanos firmaron,
dieron más firmas de lo que ellos querían, y es precisamente que salen diciendo que esas firmas son absolutamente nulas en algunos casos, de que hubo muertos firmando allí, y por lo tanto están buscando las 5 patas al gato a esto para que no se dé, pero sin embargo creo que esas firmas son autosuficientes para que se haga el referendo y allí no hay trampa. Hablando ahora específicamente de su caso, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dicta una medida cautelar que ha impedido que 4 diputados se incorporen, entre ellos 3 representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y 1 del Partido Socialista Unido de Venezuela, que corresponden a Amazonas y Apure, en su caso las 2 regiones por estar en todo el bloque sur. ¿Qué se espera? Porque hemos escuchado exhortos al Consejo Nacional Electoral, exhortos al Tribunal Supremo de Justicia, y el día de ayer precisamente ante el Ministerio Público se formuló una denuncia a 5 magistrados por parte de Walter Márquez. Quisiera que nos hablara cuál es el estatus. Usted hoy dice que tiene inmunidad parlamentaria, goza de los atributos de diputado. ¿Cuál es su condición a la fecha? Sí, fíjate, nosotros somos 4 diputados. La diputada Nirma Guarulla, el diputado Juli Garza, el diputado Miguel Rodríguez, que es del PSUV, y por supuesto mi persona, Rommel Guzamana. Los 4 tenemos inmunidad parlamentaria, porque nosotros en ningún momento nos han hecho un juicio para quitarnos la investidura, más el gobierno sí no ha quitado la investidura a través del Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral. Ahora, nosotros hemos hecho los exhortos en todos lados, diciendo bueno, que nosotros estamos siendo reprimidos por el gobierno nacional y que aparte de eso creemos que no nos van a incorporar. Ahora, Walter Márquez, el diputado Walter Márquez, ¿verdad?, con un grupo de amigos, quiso pues asumir la defensa nuestra, y sin embargo el diputado Walter Márquez denunció a 5 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto con el sentido de que ellos están reprimiéndonos nuestros derechos, nos están vejando, nos están discriminando, nos están causando un dolo inminente, ¿verdad? Daños y perjuicios. Recordemos que nosotros, dentro de esto, nosotros nos estamos cobrando en la Asamblea Nacional. O sea que administrativamente nosotros estamos fuera, pero como el derecho administrativo lo sabemos interpretar, debería de haber una continuidad administrativa. O sea que nosotros estemos incorporados, legislando para nuestros pueblos, Apure y Amazonas, y no lo estamos haciendo. Por lo tanto, el gobierno está haciendo todas lo que tenga que hacer en contra de los diputados de Amazonas, porque nosotros, sinceramente, le hemos exhortado al propio gobierno, porque sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia obedece pues, a las cualidades del gobierno, y por lo tanto nosotros le pedimos a ellos, le exigimos a ellos la incorporación de estos 4 diputados, tanto del oficialismo como nosotros que somos de la Mesa de la Unidad. En este sentido, la sentencia data del 30 de diciembre, hoy es 10 de junio, ha transcurrido muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado desde el punto de vista legislativo y en ese compromiso con los ciudadanos en estas regiones? ¿No se está trabajando? ¿Qué se está haciendo? Bueno, llevamos 162 días. Eso ha interrumpido lo que son los lapsos y el tiempo. Cuando te explico de los lapsos, bueno, son 90 días que omitió el tribunal y no hubo ningún pronunciamiento. Ahora, en el tiempo, en el derecho, la cautelar dice que si no hay un elemento de convicción para que se lleve a cabo la suspensión, lo que nos tienen a nosotros, bueno, el tribunal tiene que revocar esa medida cautelar e inmediatamente mandarnos a incorporar. Esa es la vía legal, pero como es la vía política, no lo van a hacer. Por lo tanto, nosotros estamos acudiendo a instancias internacionales, vamos a la Comisión de la OEA, vamos a la Comisión Interamericana también de los Derechos Humanos de la ONU. Estamos haciendo todas las denuncias, por supuesto, con el diputado Walter Márquez, que se ofreció, de verdad que le mando un saludo, muy gratamente, porque bueno, está haciendo las denuncias respectivas, porque aquí nos tienen que escuchar. Aquí se aprovecharon pues de los indígenas. No tenemos representatividad. Fíjate que nosotros ahora, puedo decir que no estamos dentro de un Estado federal, porque bueno, el Estado federal, Amazonas, ni Apure tiene una representación legislativa en Venezuela, en este caso la Asamblea Nacional, y estamos fuera del mapa, por decirlo así de esa manera. En este sentido, en ese limbo en el cual dice que se encuentran, ¿cuáles son los delitos electorales que se le están señalando y hasta qué punto ustedes han consignado pruebas para argumentar la defensa? Bueno, ellos están diciendo que nosotros compramos votos, que estuvimos dentro de lapsos
de ofrecer cosas que totalmente es incierto. Pues nosotros somos indígenas, somos del estado de Amazonas, somos muy humildes, nosotros creemos en el pueblo, en la gente, en nuestra representación y bueno, nosotros con gran sacrificio hicimos nuestras campañas, le ganamos por paliza al gobierno y ahora ellos asumen, pues de verdad, quitar esa representación, bueno, porque somos 112 diputados y ahora lo dejaron con 109 y bueno, y eso es lo que le duele a ellos. Nosotros en verdad no hicimos ningún tipo de delito en Amazonas, que además, que si fuese así, que ellos tienen que comprobarlo. Ahora, los delitos penales sí lo están cometiendo ellos, porque ellos, precisamente Walter Márquez, está denunciando a estos 5 magistrados, bueno, porque ellos son los que tienen amarrado y archivado nuestro expediente y que nos están causando un daño increíble. Se había especulado de que en los próximos días se podían incorporar ustedes a la Asamblea. ¿Qué implicaciones pudiera tener en cuanto a la validez de los actos que se produzcan en la Asamblea si ustedes son incorporados? Bueno, fíjate, los abogados constitucionalistas deben de saberlo, que si nosotros nos incorporan es por la continuidad administrativa. No estamos cometiendo ningún delito, porque para que nosotros nos quiten la inmunidad parlamentaria, como lo dice la Constitución, ¿verdad? Es muy bien, el artículo 200 dice que para nosotros tenemos inmunidad. Y hay otro artículo que se refiere de que para que nos quiten la inmunidad tenemos que haber un proceso. ¿Pero quién hace el proceso? La misma Asamblea Nacional. Y por lo tanto el gobierno está empeñado a quitarnos de un solo disparo la inmunidad. ¿Qué esperan ustedes? ¿Incorporarse para cuándo? Nosotros pedimos la incorporación, le pedimos al gobierno la incorporación inmediata, se les exigimos, porque Amazonas y Apure están sin diputados y nosotros tenemos que velar por ellos. Entonces, eso es algo que lo estamos exigiendo, pero nosotros vamos a actuar bajo la vía jurídica y también los tratados internacionales. Se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que brevemente me describiera el porqué de su atuendo. Este atuendo es algo muy ancestral, ¿no? Esta corona significa el poder de representación a nuestros pueblos. Eso es lo que significa. Bueno, muchísimas gracias, Rommel Guzamana, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad por el Bloque Sur. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos un feliz fin de semana, Néstor. Feliz fin de semana también para ti, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz fin de semana para todos.